Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. La revelación de tu palabra para que podamos nosotros, tus siervos, ser ministrados por ti, para que luego podamos impartir esa ministración, esa unción a tus hijos que nos has encomendado en cada uno de los lugares y de las iglesias donde nos encontramos. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano, reciba muchas bendiciones. Es un privilegio pues muy grande ser el primero de turno para abrir la matriz, ¿verdad? Pero también el primogénito es el que más sufre, y a los que vienen después dice que hasta algunos hasta nacen en los taxis, ¿verdad? Porque salen más fácil. Pero le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio y al apóstol Sergio por tenerme esa confianza, ya una confianza de 20 años. Gloria a Dios, créame que es importantísimo esa administración a la vida de uno. Yo quiero platicarle, hermano, y quiero agarrar de base precisamente el texto que fue dado en la proclama, en la que se proclamó el año del renuevo. Y se lo voy a leer, solo tal vez aquí me viene algún hermano a correr porque me sale a la mitad aquí el texto, pero dice... Porque, o allá lo puedo leer, bueno, allá lo puedo leer, ¿verdad? Bueno, porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado, que volverá a retoñar y sus renuevos no faltarán. Primero, él es renuevo y luego va a producir renuevos que no van a faltar. Y sigue diciendo, aunque envejezcan sus raíces en la tierra y muera su tronco en el polvo, ahí está hablando de la muerte del Señor Jesús. Al olor del agua, hice una versión, al olor de la proclama, reverdecerá el renuevo, y como una planta joven echará renuevos. No dice echará renuevo, porque Jesús es el renuevo, y a partir de Jesús somos renuevos en él. Entonces yo quiero llevármelo, hermano, y el Señor me dio este nombre para este tema: los renuevos del renuevo. Como hijos de Dios que somos, tenemos que saber que nuestra prioridad es entender que tenemos que ser ministrados como renuevos de Dios, como hijos de Dios, y que siendo hijos de Dios, Él nos da el privilegio de ser sus siervos, para ministrar, para impartir, para guiar a otros a que sigan en el proceso y alcancen la bendición dejada por el renuevo. Amén. Y usted sabe muy bien, porque se ha estado ministrando en todos estos tiempos que va del año del renuevo, la palabra, una de las palabras de renuevo es esta. Pero lo importante es que quiere decir hijo. Y lo más importante todavía, como constructor del nombre de familia. Entonces, el hijo, el renuevo, se volvió padre y por eso da renuevos. Porque solo podíamos ser renuevos o hijos de Dios si el hijo
nos acercaba, nos adoptaba para llegar a ser renuevos o hijos de Dios. Ahí lo puede ver usted, familia, nacer, renuevo. Sabemos muy bien también, y en el griego aparecen otras palabras, pero a mí me llamaron la atención muchas estas dos. Como renuevo, las palabras en el griego como renuevo, ninguna se dice hijo. Cuando uno busca en el griego hijo, se encuentran con estos dos. Y el tecnón pues nos habla de hijo, de descendencia, de niño, dice. Y el huíos es hijo, pero palabra primaria. Cuando en el griego se habla de Jesús, el hijo, se menciona huíos, porque él siempre fue un huíos, siempre fue un hijo maduro, desde que es hijo del Altísimo. Él solo fue tecnón en el cuerpo, pero en el espíritu y en el alma, él era huíos. Porque sí entró como niño y sí se desarrolló como hombre. Ahí sí fue tecnón, pero en su espíritu y su alma siempre fue huíos. Y eso usted lo puede leer en el libro de Apocalipsis, en donde se mira justo estas dos palabras de lo que dio a luz la iglesia. Y entonces yo quiero que miremos cómo el Hijo, el renuevo de Dios, procedió para que nosotros pudiéramos llegar a ser renuevos de Dios. Y por eso ese nombre que le dije. En la Biblia muchas veces la palabra hijo no expresa solamente un parentesco hacia alguien, sino también expresa un sentido de permanencia familiar. Entonces, pertenecer a un grupo familiar. Nosotros podríamos decir que somos renuevos de Ministerios Ebenecer, porque somos hijos de este ministerio, ¿o no? Y también podemos decir que somos hijos del apóstol Sergio, porque tenemos un vínculo espiritual con él. Ahora, el escritor de Hebreos, que en Ebenecer creemos que fue Pablo, otros dicen que no, pero como nosotros seguimos la doctrina de Ebenecer, nosotros decimos que Pablo la escribió. Amén. Al que le guste, que le guste. Y al que no le guste, pues que no nos oiga, dice el apóstol, ¿verdad? Amén. Y entonces yo quiero irme introduciendo en este proceso del renuevo para poder llevar renuevos. Porque usted sabe, la Biblia describe muchas cosas y ahí está. Es que es para acá, es que esta no es la mía, hombre. Ahorita me siento con los zapatos de Messing. No hay como los de uno, varón. Y él usa zapatos rosados, fíjese usted qué raro. Pero ese no es el tema. Mire el libro de Hebreos. Así que cuando los hijos participan de carne y sangre, los renuevos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es decir, al diablo. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Hay una versión que dice a los que se acobardaban en la vida, asustados por la muerte. Jesús, recuérdese usted que tuvo que sufrir un proceso para ser Jesús.
para llegar a ser Jesús, porque Él era unigénito y tenía que despojarse de eso para ser primogénito y poder ser el renuevo que iba a llevar renuevos. Como dice Juan, ¿verdad? A los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser renuevos de Dios. Y a los que creen en Él. Entonces la autoridad es para el proceso de llegar a ser renuevos como el renuevo. Porque si no somos como el modelo, como la imagen, como el renuevo, no vamos a ser o no vamos a alcanzar la estatura de hijos de Dios plena. Ya lo somos, pero estamos en un proceso. Y entonces, ahí mismo en el libro de Hebreos 2, dice la Biblia lo siguiente: transformándose Jesús, que es el origen y el fin de todas las cosas, que quiere conducir una multitud de hijos a la gloria. El Hijo, el renuevo, pasó un proceso para que nosotros no lo pasáramos, y al creer en el renuevo nos convirtiéramos en renuevos para llevar renuevos a la gloria. ¿Sí me estoy dando a entender, verdad? Y entonces, cuando uno mira esto, tiene que saber que Jesús sufrió una transformación. Jesús fue sufriendo una transformación. De unigénito pasó a ser primogénito. Y luego siguió un proceso siendo el renuevo hasta ser árbol verde. Porque Él lo dice: si esto hacen con el árbol verde, o sea que Él era un árbol verde, ¿qué no van a hacer con el seco? Pero Él tenía que convertirse en un tronco cortado por los hombres, pero voluntariamente entregando su vida. Tenía que estar en la tierra 3 días. Pero al olor de la proclama, al olor de la profecía que habla todo el Antiguo Testamento de quién era Él y qué iba a hacer, reverdece como el renuevo. Y entonces se convierte otra vez en primogénito de lo que no era antes. Y a todos los que creen en Él los va a hacer a su imagen. Entonces ahí le ponen por nombre Jesucristo. Ya no Cristo Jesús, porque Él era Cristo, llegó a ser Jesús. Pero cuando resucita, es Jesús el Cristo, el primogénito, que llevará renuevos a la gloria. Ahora, en ese mismo texto, en la otra parte, dice lo siguiente. Mire cómo dice esta versión: transformándose a Jesús por medio del sufrimiento hasta hacerle perfecto, siendo como es, cabeza de fila, renuevo, que es la cabeza de los renuevos. Aleluya. Y si nosotros como ministros no somos trabajados, ¿cómo podemos trabajar a los renuevos que el Señor nos dio? Por eso, hermano, como es retiro de pastores déjeme decirle, usted necesita liberación, ministro. Yo también, pero como yo estoy aquí, se lo digo a usted. Y yo lo recibo, se lo dicen a Pedro para que lo entienda Juan. Necesitamos ser liberados. Necesitamos que la palabra profética
trabaje con nosotros primeramente como siervos que somos, pero también como hijos. También nosotros necesitamos sentirnos renuevos del renuevo. También nosotros necesitamos que nos sean desarraigadas cosas. También nosotros necesitamos que nos sean arrancadas, destruidas, derrocadas cosas, para que también nosotros podamos ser edificados y plantados, que Dios pueda plantar cosas, sus cosas en nosotros, para poder ir con las ovejas que Él nos dio y convertirlas en los renuevos de Jesús. Porque si no, podemos estar haciendo renuevos de nosotros y no renuevos del renuevo. Por eso, a la medida que nosotros no aparezcamos, mejor si de usted no se acuerdan, pero si se acuerdan de la palabra que ministró. Porque eso hasta nos guarda de la idolatría. Y usted sabe que Dios penalizó fuertemente la idolatría. Y entonces, en ese pasaje del versículo 10 que le leía de Hebreos, hay una versión en inglés que yo se la traduje para que usted no tenga problemas con el inglés, que dice: porque fue un acto digno de Dios y adecuado a la naturaleza divina, que Él, por cuyo bien y por quien todas las cosas tienen existencia, al traer a muchos hijos a la gloria. Ya sabemos que algunos renuevos se van a tener que quedar a la tribulación para que entiendan qué eran, ¿verdad? Y por eso dice muchos. Pero sabemos que los que entiendan y se humillen y se dejen trabajar, pues esos serán renuevos especiales, que es la que se habrá de casar. Pero yo no me quiero meter ahí. Ahora, en la segunda parte de este texto, esta versión dice, ¿cómo voy de tiempo? Porque yo, hermano, aquí el tiempo sí es enemigo de la fe. Mire, la segunda parte. Debe hacer que el pionero de su salvación sea perfecto primero. Y si alguien era perfecto, es el renuevo. Debe llevar a la madurez la experiencia humana necesaria para estar perfectamente equipado para su cargo como sumo sacerdote a través del sufrimiento. Entonces, el sufrimiento es necesario, pero la parte más difícil de sufrimiento ya lo pasó Él. Nosotros sufrimos cosas aguantables, hermano, porque no creo que si usted hubiera aguantado que lo saquen el Viernes Santo y lo y que la parte última de las 9 a las 3 sí lo tuvieran colgado. Ahí Él pasó, pero para nosotros también es necesario pasar. A veces Dios nos permite a nosotros el sufrimiento en distintas facetas, pero porque nos cuesta entregar algunas cosas o reconocerlas. El apóstol enseñaba, dentro de lo que ha estado enseñando, que el problema de aquella mujer de Ezequiel 16, que había recibido toda la bendición de Dios, todo lo que Dios hizo por ella, y luego terminó peor que su principio, eran sus orígenes y era su nacimiento. Y yo me ponía a pensar como ministro y decía: oh, Señor, mis orígenes, ¿de qué pata puso ese huevo? ¿De dónde viene mi papá, mi mamá? ¿De dónde viene la descendencia? Porque así le dicen. Pero cuando habla del nacimiento, yo me puse a pensar, ¿cómo fue mi nacimiento como hijo de Dios? ¿Me darían el tratamiento correcto cuando yo nací de nuevo? ¿O me dejarían como esa mujer y ahora madurito tengo problemas?
¿No será que hay que pedir, Señor, por aquello que no me han cortado el cordón? Y todavía suspiro por los colores morados, negro y todos esos que hay por esta época, ¿verdad? Mejor que Dios me lo corte ahora, porque todavía hay tiempo. Pues algunos de ese lado, pero los otros podían ser descendientes de Juan Bautista. Y no por la unción que tenía de profeta y de profeta del Altísimo, sino porque era grueso ese Juanito, hermano. Amén. Entonces necesitamos ser trabajados, porque aquí el renuevo tuvo un ascenso, porque hasta ahí él era sacerdote de Salem, pero a raíz de su proceso como renuevo, cuando resucitó, lo ascendieron a sumo sacerdote, para que me entienda, ¿verdad? A sumo sacerdote, renuevo de renuevos, a tal punto que lo hicieron padre, porque Jesús es padre. Jesús es padre. Ok, ahí se lo voy a probar con la Biblia. ¿Cómo voy? Bien. Yo voy bien. ¿Cómo está? Y entonces, siempre en Hebreos dice lo siguiente: tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Entonces tenemos que empezar a pensar en el día que nos convertimos y a la fecha, si tenemos en común el origen de aquel que nos compró, nos salvó, nos justificó y nos está haciendo santos. Porque tenemos que ir abandonando muchas cosas. Es tiempo de romper, decía el apóstol. Es tiempo de podrir cosas, es tiempo de abrir algunas cosas que nos han cerrado o que nos hemos cerrado. Pero esto solo puede ser en el reconocimiento de que somos hijos de Dios e hijos del Hijo. Entonces dice, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Fíjese bien, en el proceso del renuevo, hasta resucitar, éramos hermanos y somos hermanos. Pero a partir de su resurrección, los que hemos creído en Él no solo somos sus hermanos, ahora somos sus hijos. Eso no lo digo yo, eso está en la Biblia. Somos sus hijos. O sea que podríamos parafrasear: somos hijos del renuevo. Nos pueden decir renuevos. Que sinceramente, qué bueno es Dios, hermano, con nosotros. Porque no somos lo mejor de la tierra. Éramos un pueblo sin valor, lo vil y menospreciado. Y ahora, aunque se enojen los que se enojen, somos hijos de Dios, renuevos de Dios. Somos hijos del Hijo. ¿Qué culpa tenemos que nos quiera bendecir y nos haya hecho herederos? Hermano, eso no es culpa de nosotros. Sí que no sufra por lo que lo pelan. Mejor disfrute. 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 Disfrute, disfrute, disfrute. Ninguno lo merecíamos, pero a Él le plujo. Aleluya. Y entonces dice en el versículo 12: cuando dice, Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos en medio de la asamblea, celebraré tu nombre. Tu nombre. Óigame esto. Pero en una versión en inglés, que ya le dije que yo se la traduje para que usted no tenga ese problema, que es esta versión,
Dice, diciendo al Padre, el primogénito, nuestro hermano mayor, el renuevo, hablando de nosotros, les contaré a mis buenos amigos, siervos, hijos llamados a ser siervos, a mis hermanos y a mis hermanas, incluye a la mujer, antes no la incluían, ahora sí, aleluya, incluye a las mujeres, también son renuevos, así que déjese usar y rompa el miedo que le ha metido el machismo, predique, profetice, involúcrese en el llamado que Dios le hizo a su varón. No sea el llavero de su varón, sea su ayuda en el ministerio, porque si quieren el nombre de pastoras, pero solo para imponer moda. No, a chambear se ha dicho. En este tiempo en lo secular trabaja el hombre y trabaja la mujer si quiere bienestar. En el ministerio también trabaja el siervo y trabaja la sierva. No muchos amenes, pero no importa. Aleluya. Así que ya no se quede en casa, venga. Yo tengo ahorita 2 manos, todos mis renuevos, y mi mano izquierda está ahorita gimiendo así, hasta llorando está por mí, fíjate. Señor, úsalo, quítale lo enojado que es y ponle gozo, Señor. Que todas se quejan de que somos enojados, hermano. Yo creo que no se han dado cuenta que no es cierto, que es la unción del león. Un león que no es bravo, hermano, hasta Chita lo gobierna. Aleluya. Entonces, el escritor de Hebreos, que para nosotros es Pablo, sigue diciendo, y lo dice justo en el versículo 13, como para decir, ustedes no son hijos de rebeldía. Ustedes no son hijos ya de desobediencia. Ustedes ahora son renuevos del renuevo. Por eso serán llamados como Él fue llamado en su proceso para alcanzar a los hijos que habían tomado carne y sangre. Sí me lleva el hilo, ¿verdad? Porque esta es la ensalada de la media cancha todavía. No le he dado todavía su entraña bien caliente, o su puyazo si quiere tener grasa en la sangre, digo en las venas. Versículo 13. Miren cómo dice aquí. Y otra vez, yo en Él confiaré. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. ¡Alara! Entonces, esas no son palabras de Pablo. Algunos teólogos dicen que son palabras de Pablo. Entonces, si fue Pablo el que escribió Hebreos. Si Pablo estuviera hablando. Pero sí la escribió Pablo, pero él está hablando del Hijo. Está hablando de Jesús que dijo, resucitado. Porque, hermano, a Pablo le dieron y lo visitó. No Jesús, el Hijo del Hombre, sino Jesús, el Hijo de la resurrección, porque a Él se le mostró resucitado. Entonces, por eso es que Él escribe esto y dice, el Hijo tiene hijos. El renuevo tiene renuevos. Por eso es que somos, ¿sabe por qué somos hijos del Hijo? Porque Él trajo el espíritu de la adopción. ¿Sí o no? Y entonces, en Él somos hijos de Jehová o de Dios, pero también somos hijos de Él, porque Él
Nos adoptó primero. Y luego, porque Él trajo el espíritu de adopción del Padre. Por eso, hermano, ¿cómo está con su relación paterna? Yo, gracias a Dios, bien, hermano, porque hace 20 años que mi papá está bien lejos de mí. 3 metros bajo tierra. No, pero eso, aunque Él esté ahí, ¿cómo fue tu relación? ¿No será que tú estás lastimado por eso y por eso peleas con la paternidad? Pero sí quieres ser papá de algunos. Pero no te arreglas con tu orden paternal, biológico, ministerial, espiritual, celestial. Ok, volvamos aquí. Este texto tiene contexto y el contexto tiene texto. El profeta Isaías dice lo siguiente: he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Está hablando de él, Isaías? ¿Está hablando de quién? De Cristo. Entonces nos está diciendo ahora a nosotros: ustedes son renuevos del renuevo. Por eso tienen que conocerlo más. No solo como su Salvador, no solo como su proveedor, no solo como su sanador. Tienen que conocerlo en el proceso que Él tuvo de renuevo para que anhelen ser como Él a través de la administración del Espíritu Santo. Versículo, pero ya no le leí lo demás, ¿va? He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señal y presagio en Israel. Sabemos que le está hablando a Israel, pero sabemos que somos Israel espiritual. Entonces nos está diciendo a nosotros: ustedes que entienden que son renuevos del renuevo, ustedes van a ser señal y ustedes van a ser prodigios en Israel. Hermano. Pero hay varios tipos de señales. Y entonces, en una versión en inglés dice: no se puede parar ese teléfono, ese reloj. Mire esta: yo y los hijos que Jehová me dio seremos como señales a Israel, señales de advertencia y señales de esperanza. Aleluya. Nosotros, los ministros, tenemos que predicar estas dos cosas. Hay que convertirnos nosotros en señal de advertencia a la iglesia que Dios nos dio a pastorear. Pero también tenemos que ser señales de esperanza, hermano. Porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos de parte de Jehová, nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿ya entendió que Jesús es el renuevo de Dios? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Ahora, también hay unas versiones acá. Por ejemplo, esa en inglés dice: yo soy la ruta. Entonces, si yo soy hijo del Hijo, yo tengo que seguir la ruta que Él trazó para volver allá. Como siervo de Dios, yo le tengo que enseñar la ruta a la iglesia, a las ovejas que Dios me ha dado, que Jesús trazó. No mi ruta, no mi propio Waze, porque Waze serás. Los vas a llevar en tu propia agenda. Y el renuevo dijo: yo soy el camino. Hay una versión que dice: yo soy la ruta,
nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre apartado de mí. Entonces no solo hay que recibirlo, no solo hay que creer en Él, hay que morar con Él. Por eso Él dijo a través del apóstol Juan: sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y lo que van a hacer, lo van a hacer porque yo se los dije que lo hicieran. Un montón de ministros cargados con yugos, porque se les pegó la bendición de otros ministros y no era su tiempo, por ejemplo, de comprar templo o de levantar templo. Yo sabía que no iban a haber amén. Yo pensé que se iban a parar a gritar y con eso usted se liberaba. No, dijo: aceite fresco está cayendo aquí. Aceite fresco está cayendo aquí. ¿Para qué? Al pueblo. Al pueblo. Solo el pueblo tiene yugos. No, a veces tenemos más yugos nosotros que ellos. Ellos son más libres que los ministros, hermano. ¿Será que solo eso me pasará a mí? No lo creo. Porque para ponerles al pueblo rápido, pero para hacer así, aunque de todos modos, aunque hagamos así, apostólica y proféticamente, nos señala el evangelista, el pastor y el maestro. Entonces, Él dijo: yo soy el camino. Entonces Él trazó una ruta. Entonces tenemos que ver cuál fue el proceso del renuevo. Y en toda la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, Jesús recibió 11 nombres. Pero 11 nombres que decía, se lo voy a parafrasear para que me entienda lo que le quiero decir. Renuevo de, renuevo de, renuevo de, renuevo de, renuevo de. Y el último fue renuevo de la resurrección. Y a partir de ahí, a nosotros nos mandan: tenemos que ser hijos del reino, hijos de paz. Y eso lo vamos a ver aquí. Y entonces, para los que toman fotos, que ahora ya no apuntan, ahora toman fotos, disculpe, ¿va? Antes apuntaba uno ahí, no, ahora el renuevo. Para hacer renuevo, el primero de los nombres, Él era hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y como hijo del Altísimo es unigénito. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a ser hijos del Altísimo. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, si Él es el unigénito, ¿cómo vamos a llegar nosotros a ser hijos del Altísimo? Porque Él, siendo unigénito, renunció para convertirse en primogénito. Y a través de ser primogénito de una creación que la tuvo que formar a través de los 11 nombres de renuevo, nosotros vamos a llegar a ser. No sé si usted anhela eso, hermano. Porque algunos se quedaron con que yo sea hijo de Dios. Por eso es que a muchos no les gusta que uno diga que ser hijo de Dios no es lo mismo que ser creación de Dios. Ser creación de Dios es ser creación de Dios. Pero ser hijo, solo a los que le recibieron, creyeron en Él y le conocen. Le conocen. Y ese es el trabajo de los 5 ministerios. Llevar a la iglesia al pleno conocimiento. Si dice pleno conocimiento, no dice a medias. Del hijo maduro, del renuevo huíos. Aleluya. Y entonces vamos, porque mire, usted sabe la Biblia, ¿va? ¿Sí sabe la Biblia? Va. ¿Por qué dice que la creación gime la manifestación de los hijos de Dios? De los huíos de Dios.
Tráigalo a lo que le estoy diciendo. La creación gime en la manifestación de los renuevos. Del renuevo. Aleluya. Y entonces, Él es hijo del Altísimo. Miremos así, repito, un par de cosas. Todavía me quedan 9 minutos. Solo le voy a decir esto. Déjeme. Aquí está, mire. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Entonces esto me deja ver que Jesús, siendo hijo del Altísimo, descendió y se convirtió en hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, siguió el proceso y también es hijo de David según este texto. Ahora regresemos aquí, porque ahorita sí ya tengo que correr, hermano. Ya vamos perdiendo 2-0 y nos quedan 8 minutos y hay que empatar. Menos mal tenemos buenos jugadores. Mire cómo dice. Hijo del Altísimo primero. Luego hijo de Dios. Luego Pedro dice que es hijo del Dios vivo o del Dios viviente. Solo ahí ya llevan 3 nombres. El renuevo del Altísimo, el renuevo de Dios, el renuevo del Dios viviente. Para que nosotros que creímos en Él podamos regresar en ese proceso de renuevos. Y entonces, sigo diciendo, después de ser hijo del Dios viviente, la Biblia dice en Juan, hijo del Padre. Hijo del Padre. Esos son nombres que recibió Jesús. Después de ser hijo del Padre, lo llaman hijo de Abraham. Ahora, ¿para qué todo esto? Y si usted sigue leyendo, esos 2 están hijo de David. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué llamar a Jesús hijo de Abraham? Hijo del Padre. Hijo de pasar ese proceso Él, para que los que creyéramos en Él y nos convirtiéramos en renuevo de Él, tuviéramos que hacer lo que Él hizo, pero solo que ministrados por el Espíritu Santo. Porque si Jesús es hijo de Abraham, quiere decir que hizo las obras de Abraham. Ahora nosotros debemos de ser llamados hijos de Abraham. Entonces, ¿qué obras tenemos que hacer? Las obras de Abraham. Mire, rapidito. Dice, solo que aquí no me sale, pero ahorita se lo arreglo. Aquí está. Mire cómo dice 2 de Juan 1:3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Sobre el hijo de Abraham está la genealogía de Mateo 1:1. Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y allá vimos en Lucas 1:35 que la Biblia ahí dice que David era su padre. Entonces Jesús primero, el renuevo primero pasó por todo este proceso, como un renuevo de cada uno de estos hombres, para que luego nosotros nos convirtiéramos igual que Él, pero ya con la ruta trazada, porque Él es el camino. Por eso Él dice, yo ya les dije cuál es el camino de regreso. Síganlo. Ahora, después de que pasó, mire, por ejemplo, si Jesús era hijo de David y nosotros somos llamados hijos de David, ¿qué obras tenemos que hacer, hermano? Dígame unas 2 obras de David, rápido. Restauración. Yo pregunto, ¿David fue misericordioso? ¿Qué más hizo? Presentó una alabanza y una adoración.
que agradara a Dios, no que agradara a Mical y a su papá. Iba a decir otra cosa, pero mejor papá. Ni que agradara a los fariseos, ni que agradara al pueblo, que agradara a Dios. Y los que sentían la unción de esa obra iban a hacer lo mismo, aunque Mical brinque y patalee. Entonces, en ese proceso, siguió. Entonces, hijo del Altísimo, pongámoslo así para que renuevo del Altísimo como único renuevo, unigénito renuevo. Hijo de Dios como primogénito. ¿Sí? Hijo del Dios vivo, no Dios de muertos. Hijo del Padre. Y aquí se puede poner el contexto, porque yo también fui hijo de mi padre. Entonces él primero fue hijo para poder ser padre. Muchos quieren ser padres, hermano, hoy como ministros, y nunca han sido hijos de nadie. Y si dicen que tienen padre, solo del diente al labio. Primero hay que ser un buen hijo y aprender, no de los errores, sino de la honra y de las bendiciones que tienen los padres. Y todos nuestros padres han sido buenos. Porque usted no tuvo el mío, no importa, aunque usted haya tenido el que usted dice que tuvo, más de alguna cosa buena tuvo, porque por eso está usted aquí. Porque todos se llenan la boca, yo soy padre, es tuyo. Y ya no quieren, y si te vas con otro, te vas mal. Pero nosotros teníamos de padre al diablo. Y Dios dijo, sal de ahí y te voy a adoptar por hijo y yo voy a ser tu padre. Entonces sí se puede. ¡Hey! Algunos quieren mejor seguir llamando papa al diablo, hermano. Ok, sigamos rapidito. 2 minutos de verde. Mejor debería de ser azul y rojo, va. Bonitos esos colores. Luego de ser hijo de David, se volvió hijo del hombre. Cuando Jesús es llamado hijo del hombre, hermano, Jesús en la tierra nunca dijo, he aquí el Hijo de Dios. Él nunca dijo eso. Él siempre decía, y ahí lo puede leer usted, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y como hijo de hombre, hermano, viniendo Jesús mire dónde lo dijo, para los que fuimos a Israel. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? No dice así. Entonces yo copié mal, hermano. Vamos a ver. Mateo 16:13. No dice así. Yo sí la tengo así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero ¿quién estaba hablando? Él. Entonces él nunca se dijo, ¿qué dice la gente que es el Hijo de Dios? ¿Ha sido un montón de ministros ahora? ¿Qué dice la gente de mi apostolado? ¿Qué dice la gente de mi iglesia? Ay Dios, hermano, si el más grande dijo, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque el que les tenía que revelar qué venía dentro del Hijo del Hombre era el Espíritu Santo. Y el que los tenía que convencer es el Espíritu Santo. Por eso, hermano, usted predique y que Dios convenza.
por el Espíritu. Ok, después de ser el Hijo del Hombre, aquí hay que ver esto, pero yo tengo que correr porque ya me pusieron el que lo amenaza a todos. Después fue hijo de José. Fíjense que cuando le mencionan como, ¿no es este el hijo de José? Están testificando de lo que él hacía. ¿Cómo dicen de ti? ¿No es este el renuevo de? Testifican. Luego cuando hablaban, este es el hijo de María, ¿sabe qué hacían? Era una forma de menosprecio a Jesús. Por lo que usted ya sabe la historia. Sigan subiendo, hermanos, prepárense ahí que les enseñen el sonido, ¿eh? No se preocupe. Luego tuvo este nombre. ¿No es este el renuevo del carpintero? Pero usted, cuando llegó ahí, muere. Y luego dice la Biblia que resucita. Usted léalo. Y se cumple la palabra profética del Salmo 2:7 en el libro de los Hechos 13, 33, 34. Y entonces el Salmo dice que Dios le está diciendo: hijo mío eres tú. Yo hoy de nuevo te reengendro como el renuevo de renuevos, para que te conviertas en hijo de Dios. Termino, porque ya los hermanos están amenazantes aquí. A mí me queda tiempo. Y prueba de que sois renuevos de Dios es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su renuevo, que clama dentro de nosotros: Abba Padre, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, esclavo, prisionero, sino eres hijo. Por eso es que hay que aprovechar estos retiros nosotros los ministros, para liberarnos. Aunque algunas ovejas de nosotros vienen, ¿qué me importa que murmuren, que critiquen, que me miren, que yo lloro? Porque muchas veces, no, eso es cierto, hermano. A veces los ministros no se quebrantan, porque ahí están sus ovejas. A saber qué hizo mi pastor, porque qué chillada la que se está. Ya no puede tener un corazón quebrantado. Si eso no lo podemos perder. Y si eres renuevo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por el renuevo. Eres renuevo. Entonces nos tienen que dar todo el proceso del renuevo. Hay una versión que dice aquí: ¿acaso ese privilegio de conversación íntima con Dios no te deja bien claro que no eres un esclavo ni hijo de la esclava, sino de la libre? Eso lo estoy diciendo yo, no el texto este. Sino eres un hijo, eres un renuevo. Este año vas a empezar cosas nuevas. Lo que el diablo detuvo este año, Dios lo va a reactivar, reconstruir, reedificar. Necesitamos ser libres nosotros los ministros para poder llevar libertad a los nuestros. Los primeros que tienen que ser libres y definidos e íntegros son los ministros. Y se va a romper el que las ovejas anden del tingo al tango. Mejor vayan de una vez a la media cancha, hombre. ¿Para qué tanta vuelta? Definidos. Pero ¿cómo pueden ser definidos las ovejas si el pastor no es definido? Brinca de brincos y sigue brincando. Como decía un apóstol: ¿para qué tanto brinco si el suelo está plano? Ubíquese. Y si eres hijo, también eres heredero. Una versión dice: también tienes las riquezas como heredero, con acceso completo a la herencia o a la riqueza. He dicho.
caso cerrado. Yo quiero ser renuevo del renuevo. Y necesito ser libre. Me quedan 5 minutos. Dios te bendiga, hermana oveja, renuevo de Dios. Pero este momento es para nosotros, los ministros renuevos. Y yo le voy a pedir a los ministros que vengan aquí adelante. Y que junto conmigo le digamos: Señor, ministros de Dios, sinceramente díganme una cosa. ¿No será que traemos un montón de raíces nosotros, que tal vez ya las hemos trabajado en el pueblo, pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de dejar la amargura, hermano? ¿Cómo fueron tu origen? ¿No será que tienes una raíz de amargura ahí que brota cuando te lastima? O menosprecio. O en tu vida biológica te despreciaron tus 40 hermanos. Yo no sé. Lo que sí sé es que fue decretado el año del renuevo, el año del Hijo. Y que los que tengan al Hijo y reconozcan al Hijo, que es renuevo, serán convertidos en renuevo. Cierra tus ojos, hermano, y ruégale a Dios. Dile: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu Santo, te abro mi ser. Antes de que me tuvieras por digno para ser tu siervo, soy tu hijo. Y como tu hijo, haz tu obra en mí. Hay muchas cosas dentro de mí que tienen que cambiar. Ven a desarraigar. Ven a derribar. Ven a destruir. Ven a derrocar los orígenes, las naciones, los reinos que me fueron ministrados antes de rendirme ante ti, y que hoy como tu siervo me están afectando. Desátame, rompe mis yugos, libérame a mí para poder ser un libertador para los que me has dado a pastorear. Edifícame a mí para ser un edificador de tu casa. Restáurame a mí para poder restaurar a los míos. Clama, clama ahí, clama. Clámale a Dios. Yo quiero ser un renuevo del renuevo. Quiero tener el mismo origen que Él tuvo. Quiero ser uno de los renuevos que van a llegar a la gloria y no quedarme a la mitad de todo esto. Esa era la preocupación del apóstol Pablo, arquitecto, perito arquitecto de la iglesia. No quiero quedarme descalificado después de haber ayudado a muchos. Este es mi año de cosas nuevas. En mí primeramente, en mi matrimonio ministerial, en mi familia ministerial, y luego a la iglesia que me ha dado a pastorear. Recibe de Dios, recibe ahí. Recibe, recibe, recibe. Recibe.